Hola, ¿cómo están? Hace tiempo no nos veíamos, hace ya bastante tiempo, creo que ya tiene como un mes o 2 meses, pero ya estamos de vuelta. Ahorita ya tengo un poco más de tiempo para grabar videos, así que estaré subiendo videos con más continuidad. Ahorita vamos a hacer una serie de videos acerca del electrocardiograma. Vamos a abarcar los aspectos básicos para su interpretación y espero que les sirva. Van a ser más o menos aproximadamente 10 videos para comprender bien cómo interpretar un electrocardiograma, y esto puede ser de bastante utilidad para cualquier estudiante de medicina o cualquier doctor que quiera repasar acerca del tema, ¿de acuerdo? El primer tema que vamos a abarcar va a ser el de historia, ¿ok? Para empezar, ¿cuándo surgió el electrocardiograma? El electrocardiograma surge aproximadamente en 1901 con Einthoven. Eso es la historia que todos sabemos, pero más o menos 10 años antes, una persona llamada Waller hizo las primeras demostraciones de actividad eléctrica del corazón, y esto fue a partir de potenciales cardíacos. Sin embargo, él nunca entendió lo que estaba haciendo. Fue hasta 1901 que Einthoven inventó el galvanómetro de cuerda, que ofrecía un método directo para registrar la actividad eléctrica del corazón, ¿ok? Pero es interesante que Einthoven inicialmente no buscaba esto, no buscaba medir la actividad eléctrica del corazón. Él hizo su estudio a partir de lo que se conoce como impedanciometría, que es un método para medir los líquidos corporales, y de esta manera él conectó diferentes electrodos y vio que se registraba una actividad eléctrica normal. Él al inicio pensó que era muchísimo ruido que se metía a su medición, y al inicio no entendió bien acerca de esto. Sin embargo, siguió estudiando el tema y encontró que lo que estaba buscando era la actividad eléctrica del corazón. Lo que encontró era la actividad eléctrica del corazón. El comportamiento eléctrico de la bomba del cuerpo humano, él la pudo registrar. Y de esta manera surge el electrocardiograma. Obviamente, conforme ha pasado el tiempo, se ha ido avanzando más acerca de los registros, se ha disminuido el ruido que meten diferentes cosas que ahorita vamos a ver cuáles son. El electrocardiograma se convirtió en la primera señal bioeléctrica sometida a un procesamiento informático y en la prueba diagnóstica cardíaca más usada. Cualquier paciente que se sospeche que tiene una cardiopatía va a tener que recibir las órdenes del médico de realizarse un electrocardiograma para por lo menos ver a grandes rasgos cómo está la actividad eléctrica del corazón. Ahora vámonos con los principios fundamentales. El electrocardiograma es resultado final de una serie de procesos fisiológicos y tecnológicos. Muchas veces vemos al interno o al estudiante de medicina, que normalmente son los que toman el electrocardiograma, conectar los diferentes electrodos y los diferentes chupones en el tórax del paciente. Sin embargo, no nos detenemos a pensar que este electrocardiograma es el resultado de toda una serie de fenómenos bioeléctricos, de procesos automáticos en el nodo sinusal, que nos están dando un voltaje que está llevando el corazón en diferentes momentos, en diferentes tiempos, y que por medio de esta regulación eléctrica va a llevar a cabo su función de bomba. Eso es muy muy interesante, y todo esto lo va a lograr a través de iones, entrada y salida de iones que van a ir cambiando el potencial de membrana, es decir, más o menos el voltaje de la membrana, y va a generar corrientes iónicas de transmembrana, que va a ser lo que el electrodo va a captar. Las corrientes alcanzan la piel y son detectadas por los electrodos. Si nosotros ponemos nuestras manos en el tórax del paciente, les juro que jamás en la vida vamos a encontrar electricidad. Sin embargo, los electrodos van a detectar corrientes muy finas que alcanzan la piel. Obviamente, si queremos hacer el estudio más a fondo, pues hay quien llega a conectar electrodos directamente al corazón durante un procedimiento quirúrgico, y estas mediciones son mucho más exactas. Ahora, el dispositivo o la central a la que vamos a conectar nuestros electrodos van a amplificar, filtrar y presentar gráficamente las señales obtenidas de estas derivaciones, y nosotros como médicos debemos comprender bien qué estamos observando. Ahora, como les decía, el cuerpo humano, en tus diferentes membranas celulares de los miocitos, van a haber intercambio de iones y se van a generar corrientes llamadas iónicas.
vaya la redundancia. Ahora, una corriente positiva que se mueve en una dirección equivale a una corriente negativa de la misma intensidad en dirección contraria. Esto lo podemos ver más o menos en un ejemplo como si tuviéramos una avenida de doble sentido y los coches se van moviendo en la misma velocidad pero a diferente dirección. Así es como se va moviendo la electricidad en nuestro corazón. Una va hacia positivo y la otra va hacia negativo. Una fibra cardíaca única se activa mediante un estímulo aplicado en su margen izquierdo. Esto obviamente es in vitro y ahorita vamos a ver cómo se comporta esto in vivo. Cambia un poco, pero es importante comprender qué sucede in vitro. Los potenciales de membrana se registran como la diferencia entre el potencial intracelular y extracelular. ¿Recuerdan el ejemplo de los coches que les estaba diciendo? Hagan de cuenta que un coche va a 60 km por hora y el otro va a 50. La diferencia entre esos dos es de 10 km por hora. En este caso, si la corriente positiva, supongamos que es de más 30 y la corriente negativa es de menos 60, pues nuestra potencial de membrana sería de menos 30 aproximadamente. Ahora se registra el potencial en un tiempo cero. El tiempo cero es en el inicio de nuestro experimento, en la que activación ha alcanzado el punto designado en x sub 0. Esto es un poquito muy teórico, pero es importante que se comprenda para entender bien qué está pasando. Entonces tenemos, hagan de cuenta, en el tiempo cero se ha alcanzado el punto X, ¿ok? De voltaje. A medida que se activa cada sitio se despolariza y la polaridad de membrana pasa de negativa a positiva. De base recordemos que los miocitos o los miocardiocitos en este tema generalmente inician con un potencial de membrana negativo, aproximadamente entre menos 40 menos 70. Y cuando se despolariza, es decir, cuando llega la señal eléctrica, ese potencial negativo cambia a un potencial positivo por la despolarización. Aquí vemos un ejemplo de cómo se comportan los potenciales y corrientes generados por una fibra cardíaca. Vemos como el tubito ese azul que ven en la imagen A, lo que está dentro es intracelular y lo que está afuera es extracelular, y como en la gráfica B cambia el potencial conforme va pasando el tiempo y conforme se va moviendo la onda. Hay una entrada, hay un estímulo entrante y un estímulo saliente, y la sumatoria de esos dos estímulos va a ser el potencial de membrana en el tiempo X, ya sea tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Ahora, ¿por qué decimos que hay un dipolo cardíaco? Para empezar, ¿qué es un dipolo? Un dipolo es la representación de dos fuentes puntuales de igual intensidad pero con polaridad opuesta. Es decir, lo que les estaba diciendo, que debe estar una muy cerca de la otra. La activación de una fibra se puede representar como un dipolo corriente que se mueve en la dirección de activación. Entonces, esto para que quede más o menos claro, la activación de una fibra es, digamos, el coche A que iba a alta velocidad y hacia esa dirección se está moviendo el estímulo. Es la entrada positiva y del lado contrario obviamente va la negativa. Entonces el dipolo va a quedar definido por tres parámetros, ¿ok? Esto es importante, que es la intensidad, el momento del dipolo, esto es una propiedad física, la localización y la orientación. Ahora, el potencial real de registro en cualquier zona es directamente proporcional al momento del dipolo e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del dipolo al punto del registro. Esto es un poco complejo y realmente no es necesario que se comprenda a nivel básico. Más que nada que estos tres parámetros que les mencioné pueden ser utilizados en fórmulas diferentes para obtener in vitro las diferentes variables del dipolo, ¿sale? Pero esto no es tan importante que se comprenda a nivel básico. A nivel básico es importante que se comprenda que hay un dipolo cardíaco que lleva una onda positiva y una onda negativa, y que una va a ser representada con una flecha hacia un lado y la otra hacia el otro, y así es como se va a comportar la despolarización. Ahora, los frentes de onda cardíaco. En el ejemplo mostrado de la fibra cardíaca,
se puede extrapolar cuando hay muchas fibras, ya que las diferentes fibras, por sus diferentes uniones intercelulares, se van a poder despolarizar rápidamente, y esto es lo que permite de que algunas células del corazón sean factibles de llevar a cabo la conducción cardíaca. Ahora, la activación de cada fibra va a generar un dipolo orientado en dirección de la activación. Recuerdan que les dije que la punta de la flecha es del sentido de la dirección de la despolarización en sentido positivo y la otra en sentido negativo, para producir una fuente de activación para las demás células. Todos los dipolos individuales de este frente de ondas pueden representarse con un solo dipolo de intensidad y orientación iguales a la suma. Como les dije, la sumatoria de los dos vectores es el potencial que tiene el corazón, o bueno, más bien la célula cardíaca en ese momento. Entonces, en conclusión, una frente de activación que se propaga a través del corazón se puede representar como un único dipolo que se proyecta potenciales positivos hacia adelante y potenciales negativos hacia atrás. Este párrafo seguramente es el más importante de este primer video. Es decir, podemos representar el corazón como un solo dipolo cuando se está despolarizando hacia un lado, ya que las células están unidas por diferentes uniones intercelulares de tipo gap que permiten el flujo de los iones a través de esto, y de esta manera se comporta como un único frente de activación que va hacia un mismo sentido y que en diferentes tiempos obviamente va despolarizando diferentes células. Sin embargo, se trata del mismo potencial eléctrico, no cambia. Y sin embargo, cuando hay una arritmia, vamos a ver que esto se altera. Otras cosas un poco más avanzadas: el teorema del ángulo sólido. El ángulo sólido es un método importante y muy usado para calcular potenciales proyectados a cierto punto alejado de un frente de activación. Este teorema del ángulo sólido es un poco complejo. No es necesario que se aprendan todo esto, solamente saber que para que los electrodos captaran diferentes voltajes en diferentes zonas del tórax, este ángulo sólido permite que la máquina central, es decir, la central terminal, ayude a cambiar el voltaje y decir, bueno, si mi electrodo está captando 3 milivolts, pues en el corazón seguramente está menos 70, por así decirlo. Un ángulo sólido es la medida geométrica del tamaño y una región vista desde un punto alejado. ¿Cómo se los podré decir más fácil? Miren, ya se me ocurre algo. Imagínense que ustedes están parados en la tienda enfrente de su casa. Ustedes no necesitarían caminar desde la tienda a su casa para más o menos saber cuánto tiempo harían caminando a cierta velocidad, ya que ustedes han recorrido esa distancia muchas veces. Ustedes, de solo pensarlo, de solo verlo, pueden decir más o menos, bueno, yo haría 5 minutos de la tienda a mi casa. De esa manera, el ángulo sólido, los electrodos dicen, bueno, el corazón me está dando este voltaje, pero yo sé que el corazón está despolarizándose o repolarizándose a cierto voltaje, y este potencial registrado va a ser igual a la fórmula que le estoy poniendo acá abajo, que es el ángulo sólido, que es un parámetro que obtiene la máquina sobre 4pi, eso multiplicado por el potencial de membrana 2 menos el primero, y eso por una constante. Es decir, el ángulo sólido va a reflejar parámetros espaciales. Ok, otro ejemplo que les pongo para entender este concepto es, por ejemplo, si nosotros desde un telescopio miramos a las estrellas, nosotros no vemos y decimos, mira, aquí son 2, 3, 4, 5 dedos para llegar al sol, ¿no? Sino que por medio de mediciones el telescopio te puede decir, bueno, tú estás a 15.000 años luz de tal estrella, o a 20.000 años luz de tal estela. Es decir, el mismo aparato te va a decir más o menos cómo interpretar lo que te está arrojando un resultado previo. Ese es el teorema del ángulo sólido. Ahora vamos con la producción del campo eléctrico durante la relajación ventricular. El campo eléctrico cardíaco durante la recuperación, que es la fase 1 a 3, se genera por fuerzas análogas a la activación. O sea, a una despolarización va a corresponder una repolarización. En el dipolo durante la repolarización también es distinto a la activación, es decir,
Si un lado iba hacia positivo y otro hacia negativo durante la despolarización, durante la repolarización el lado que iba hacia negativo se vuelve positivo y el lado que iba positivo se vuelve negativo, es decir, solamente se invierten las cargas para llegar otra vez al bázar. Los factores de transmisión que interviene para el electrocardiograma, para nuestra medición. Para empezar, son factores celulares, resistencias intra y extracelulares, los iones, especialmente el sodio, que es el ion más abundante extracelular. Factores cardíacos como la anisotropía, que es la propiedad del tejido cardíaco, cuyo resultado es un mayor flujo de corriente y una propagación más rápida en sentido longitudinal que el transversal de una fibra. O la presencia de tejido conjuntivo entre fibras cardíacas impide el acoplamiento eléctrico. Cuando por ejemplo hacen alguna ablación o alguna cicatriz que haga de algún daño miocárdico, impide el acoplamiento eléctrico y nos pierde veracidad nuestro electrocardiograma. Los factores extracardíacos como la pared ventricular, la sangre intracardíaca, pulmones, músculo, grasa y la misma piel van a intervenir en nuestra medición. No es lo mismo la medición del electrocardiograma en una persona muy delgada, en una persona que tiene obesidad, ya que la grasa nos hace ruido, por así decirlo, en la medición, y de esta manera se vuelve menos fidedigna. Y factores físicos como que la cara anterior del corazón tendrá mejor registro que la cara posterior, por eso es mucho más fácil interpretar un infarto de cara anterior que un infarto de cara posterior.